palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios del día de hoy es: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y lo multipliquen en bendiciones. Hoy va a ser un mensaje bien corto y vamos a hablar acerca de la semilla en la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico en Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo del 4 en adelante hasta el día 15. Hasta el versículo 15, perdón. Y dice así, y hablaba así categóricamente nuestro Señor Jesucristo, y les hablaba en parábola. Y dentro de esa parábola habló la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, había un gentío enorme. Y los de cada ciudad, mire, no solamente eran de Galilea, sino de otros, de Capernaum, de todos. Venían de cada ciudad, venían a él y les dijo por parábola. Y le dijo así: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó al camino, junto al camino, pero fue hollada y las aves del cielo se la comieron la semilla. Otra parte cayó no sobre la tierra, sino sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y es verdad, nunca se siembra sobre una piedra, sino sobre la tierra, y más que todo cuando es la tierra de sembrado. Y otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron. Los espinos ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Entonces, hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Así que si tú deseas escucharme, ponme atención. Pero el que tiene oído para oír, oiga. Dios no obliga a nadie, sino que Dios pone su palabra, su semilla, para cada persona. Y cada persona la recibe o no la quiere recibir, para que haya fruto. Y hace poco el mensaje anterior es, ¿qué dije? Que el cristiano se lo conoce por sus frutos, al verdadero cristiano, por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Del Espíritu Santo: la bondad, el amor, la justicia, la misericordia, la bondad. Todos esos son frutos del Espíritu Santo. Son frutos de que Cristo está con esa persona y que esa persona vive para Cristo y vive con Cristo porque anda con el Espíritu de Cristo. Y siguiéndole con el versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: bueno, ¿y qué significa esta parábola, pues, Señor Jesús? Y él le dijo: a ustedes les he dado a conocer los misterios
del reino de Dios. Pero a los otros les doy por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pues esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Y por qué me dice que semilla? Cuando alguien, y ahí viene la fe, cuando alguien escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, no de uno, su palabra es de poder, es de autoridad y es de espíritu y es vida. Dios habla y su palabra no son como las nuestras. No tiene poder, no habla de espíritu a espíritu, sino que el espíritu, su palabra es espíritu y habla su espíritu y habla su alma. Entonces, cuando Dios habla, su palabra no regresa vacía y comienza a sembrar la fe. La fe viene, la fe de Dios viene, la fe de Dios viene al escuchar la palabra de Dios. La fe de Dios, no la fe de uno. Por eso que en el mundo dice hay que ser positivo. Claro que hay que ser positivo. Pero hasta ahí no me quedó. Porque ya le voy a explicar por qué. Hasta ahí no me quedó. Y si comienza a creer en todo, yo tengo fe que me va a salir trabajo, yo tengo fe. Eso se llama fetichismo. Pero la fe de Dios es otra. Y a través de la fe de Dios viene la obediencia. Y después de la obediencia vienen las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Por eso es para quienes le creen, para quienes confían en Él, para quienes perseveren en Él. Están las promesas de Dios. Para quienes les aman, para que verdaderamente le temen, a quienes le temen y le obedecen y le creen, son este tipo de bendiciones. Entonces la semilla es la palabra de Dios. Y recuerda que había un pasaje duro que decía el Señor. Y muchos ya no querían seguirlo porque decían, dura esta palabra, ¿quién podrá seguirlo? Y recuerde que hasta los apóstoles le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. No, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida? Así le dijo Pedro. Pedro le dijo así, tú tienes palabra de vida y de poder. ¿A dónde vamos a ir si fuera de ti no hay nada? Y verdaderamente que fuera del Señor Jesucristo no hay nada. La persona que quiere salirse de Cristo o ya conoció la verdad o quienes no le interesan a Dios, los otros, la verdad que no hay nada, absolutamente nada, y no va a encontrar nada fuera de Él. Por eso digo, separado de mí, nada soy, nada eres y nada puedes hacer. Y sigamos con la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y esa es la que tiene que estar incrustada en su corazón. Versículos 12. Y lo de junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo, Satanás, y la quita de su corazón. Tal como le estaba diciendo, tiene que estar sembrada en su corazón. Para que no crean y se salven. Viene Satanás y la quita de su corazón la palabra de Dios, para que no crean y se salvan. Los otros, los que sobre las piedras, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, porque no está en la tierra. Creen por algún tiempo, y ya cuando pasan ese tiempo y viene la prueba,
se apartan. Voy a explicar ahí. Usted sabe que para sembrar tiene que ser en una tierra fértil, no estéril, y nunca sobre la piedra. Pero la reciben con gozo y muchos dicen, ¡uy, qué bonito que está! ¡Qué bonitas alabanzas! ¡Qué bonito como predica! ¿Quién predica? Aquí no estamos para... La honra y la gloria es de Dios totalmente. Porque muchos hablan así. ¡Qué hermoso! ¡Uy, todo con gozo, con alegría! Pero ellos creen que venir el evangelio es de tutti frutti. No. También dentro del evangelio, aparte que hay bendiciones de Dios, promesas de Dios, también hay pruebas y tenemos que ser purificados porque Él es puro y tenemos que ser como Él, puro. Tenemos que ser santificados, vivir en santidad. Y la única forma para vivir en santidad es que el Espíritu Santo more en usted y viva y ande y camine como en el Espíritu de Cristo, para andar en santificación. Pero cuando ya dice así, pero cuando ya viene alguna prueba, se apartan. Oh, esto no es para mí. Yo pensaba que esto era sin prueba. No, 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 no. Y más encima se han venido más pruebas ya, y comienzan a retirarse. Y estas son los que han caído sobre la piedra. Y piensan que el evangelio es de alfombra. No, el evangelio es para los cristianos, pero a los que son los valientes como usted, a los que perseveran en santidad hasta el fin, esos serán salvos. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y tenemos que padecer como Cristo, pues, porque tenemos que vivir como Cristo. Nosotros estamos llenos de altivez, nosotros estamos llenos de defectos, no estamos completos en virtudes y tenemos más defectos que virtudes. Tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a soportarnos, tenemos que aprender a ser manso y humilde como Jesús. Entonces, cuando viene una prueba, cuando viene una circunstancia, lo primero que hace es, no. Y estos son los que han escuchado la palabra de Dios y estos son los que han caído sobre la piedra. Y son los famosos llamados los cobardes. Y usted sabe que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Ni los incrédulos. Así dice el Señor. Ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de valentía. Porque Él es valiente. Su Señor es valiente. Usted tiene que ser como Cristo. Pensar como Cristo. Caminar como Cristo en forma valiente. Pensar como Cristo en forma valiente. Y no ser como los que cayeron sobre la piedra. Bueno. Creen por algún tiempo. Están dentro y luego se apartan. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Prácticamente nunca fueron de corazón, no nacieron de nuevo. Prácticamente esas personas se retiran como aquella vez que dure esta palabra y se retiraban. Y Dios fue tan valiente que llevó esa cruz pesada sobre sus hombros. Y no solamente eso,
muriendo en obediencia al Padre y muerte de cruz. Para agradar al Padre, da su vida y paga los pecados suyos. Los míos también, no se preocupe. Para reconciliarnos con Dios. Pero también hubo un tiempo en ese espacio que Dios le dio la espalda al Señor Jesucristo porque llevaba los pecados de nosotros. Y Dios rechaza y abomina el pecado. Y es abominación todo aquel que hace pecado. Ahora viene, dice, la que cayó entre espinos. Son las que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estas personas son las que escuchan la palabra de Dios y están, pero como es la ansiedad, la vanidad, la codicia, el ser importante, poderoso, los afanes, quiero ser millonario, quiero ser millonaria, tener plata para hacer esto, para hacer esto y para hacer esto, y así no molestar a nadie, dice el Señor, habla aquí. Y las riquezas y los placeres de la vida para estar, yo seré, no el gran yo soy, yo seré ¿qué ser? Pues? El altivo, el orgulloso, el prepotente, el lleno de maldad. Y los afanes de la vida y la riqueza. Quiero tener mi esclavo, tener mis propios zapatos, mis propios gustos, y los placeres de la vida. Dentro de los placeres está la fornicación, el adulterio, la borrachera, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Escuchan la palabra de Dios pensando que Dios le va a hacer un milagro para que te hagas rico o para que te hagas prepotente o te hagas vanaglorioso. Dios no actúa en ese tipo de personas. Pero como están ansiosos y no queriendo hacer nada en la vida, quieren hacer los afanes de la vida y la riqueza y los placeres. Y Dios dice, y estos no llevan fruto. No llevan fruto. Entonces todo aquel que hace los designios de la carne, los placeres de la vida, los afanes, la riqueza y todo, no entrarán al reino de Dios. No entrarán. Porque ninguna inmundicia entrará al reino de Dios. Pero, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Y esas son las personas como usted, quienes confían y creen en el Señor Jesucristo. Y hace poco le dije que los verdaderos cristianos son los que dan buenos frutos con perseverancia, porque son de corazón bueno y recto y retienen la palabra oída. Y aparte el Señor dijo, ¿qué dijo también? Espera un momentito. A ver. Allá, en Santiago. Por esto, mis hermanos, Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre o toda mujer sea pronto para oír
y tardo para hablar, y sea tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira de la mujer no obra la justicia de Dios. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Y estos son los que cayó en buena tierra, en la cual puede salvar nuestras almas. Y también nos dice, pero sé, hay que ser hacedor de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores, oidores, hacedores y amadores de su palabra, para que no nos engañemos nosotros mismos. Porque todas estas personas que les nombré, la que cayó en la semilla en el camino, la que cayó sobre la piedra, la que cayó sobre los espinos, todos escucharon la voz de Dios. Pero unos se retiraron por diferentes motivos. Otros porque vino la prueba, y como me vino la prueba pensando que esto era de tutti frutti, se acobardó y se fue. Mejor estoy así que asado. O otros se fueron a su sistema de religiosidad. Acá el Evangelio de Cristo es directo. Te dice la verdad, le dice la verdad. Es así, es como una radiografía y una resonancia dentro de su vida cristiana. También los de la piedra, pero luego viene la prueba, se apartan. Otros permiten que Satanás les quita la palabra que han escuchado. Y otros, uy, qué bonito, qué gozo, pero no quieren saber más nada de Cristo. Y otros por los afanes, por la riqueza, por los placeres de la vida, por los deleites pecaminosos, se apartan y escuchan la palabra de Dios. Ese quiere decir que se cumple una profecía y será predicado este evangelio en todo el mundo. O sea que nadie se va sin haber escuchado la palabra de Dios en su perfecta voluntad. Porque luego vendrá el fin y será predicado este evangelio. Así lo dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero la que cayó en buena tierra, esos son como usted, oidores, hacedores y amadores y obedientes a la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Por eso dice el Señor, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado o esta será bienaventurado en lo que hace. Y hablando de los afanes y todo, el Señor dijo bien claro que ya sabe que estamos en tiempo de gracia, ¿no? ¿Verdad? Y este tiempo de gracia ya no es gracia, es supergracia, o llamémosle extra gracia. Yo le digo personalmente, a través de esta línea, que sea como siempre, que den fruto con perseverancia la que ha caído en buena tierra. Por favor, perseveren, ya no hay más señales. Por favor,
Vivan como que si Cristo va a venir hoy, con temor y temblor. Así, pero vivan como para ayer, como para ayer. Vivan como que si hoy va a venir el Señor Jesucristo más tarde. Eso es lo que quiere decir el Señor, que estemos preparados, que estemos velando como las vírgenes. Por eso también es esta palabra fundamental, porque dice, y los afanes de la vida y la riqueza, dice así. En Lucas 21, del 32 al 37, dice, de cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y dijo bien claro, ¿sabe que el cielo y las tierras pasarán, pero mis palabras no pasan por alto? Mirad también por vosotros mismos, que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Ves? Se cumple con lo de acá, los placeres de la vida y las riquezas, para que cuando yo venga, de repente, y lo voy a hacer en singular, para cuando yo venga de repente sobre ti, aquel día, hoy esta tarde, hoy esta noche, hoy esta madrugada, no te sorprendas. Velá, pues tú en todo tiempo, orando, para que tú seas digno de escapar, para que tú seas digno, merecedor de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el Señor Jesucristo esto lo enseñaba de día en el templo y de noche él salía y se estaba en el monte que se llama Los Olivos. Entonces, mas el que cayó en la buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, la palabra hacedora, la palabra obedecedora y dan fruto, y la palabra amadora y dan fruto con perseverancia, que es usted. Es verdad, cuesta seguirlo a él. Pero dijo bien claro que confiemos en él, que confiemos en él. Y separados de él, nada, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni por atrás, nada eres sin mí. Así que Jesús nos dijo bien claro, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Usted tiene, la semilla de la palabra llegó a su vida. Demuestre con hechos. Porque son los de corazón bueno y dan fruto con perseverancia. Y los verdaderos cristianos se los conocen por su fruto. Y Pablo enseñaba muchas veces. Y él, la próxima vez estaremos hablando del apóstol Pablo, por predicar la palabra, y a todos los que predican palabra vienen pruebas y tribulaciones. Pero usted no está solo, usted no está sola. Dios está con usted. Y siempre vamos a ser perseguidos y siempre vamos a ser aborrecidos. Porque ya esto está establecido. Y cuando dice los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, así dice el Señor, ¿eh? Y las codicias de otras cosas, eso está en Marcos 4:19. Ya con eso queremos decir otras cosas.
entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Infructuosa es que se hace ineficaz, insignificante, inútil, se hace inoperante, ya inservible. Eso ya es ineficiente, ya no sirve esa palabra. Pero la palabra la escuchó y la oyó, pero la desechó. Entonces, por eso dijo el Señor, el que permanece en mí y en mi palabra, ese es el que me ama. ¿Estamos correctos? Ese es el que me ama. Entonces, Dios es tan claro que la semilla es la palabra de Dios. Por eso en Lucas 10, versículo 16 dice así, ponga atención por favor. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Eso quiere decir al Padre y al propio Señor Jesucristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, y el que a vosotros desecha, o sea, al Padre, a mí también me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso dice, el que a vosotros oye, ¿qué cosa oye? La palabra de Dios. Por eso en el Proverbio 16 dice así, el entendido o la entendida en la palabra hallará el bien y es bienaventurado. Por eso el Señor nos manda en Efesios 4:32. Más bien que nos dice que escuchemos la palabra de Dios y que la hagamos oidores, hacedores, amados, y que seamos bondadosos y compasivos uno con otro. Y que nos perdonémonos mutuamente, así como Dios nos perdona a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Por favor, usted lo puede leer. Efesios 4:32. Así como Dios os perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión, su misericordia, su gracia jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande su fidelidad para quienes les aman y le obedecen. Oh, muy claro. Y que nosotros obedecemos su palabra. Así que la semilla es la palabra de Dios. Y usted es buena tierra la que cayó, porque usted es de corazón bueno y recto. Si en verdad permita que el Señor Jesucristo more en su corazón, para que sea su corazón bueno y recto delante de la presencia de Él y delante de los hombres, para que dé fruto con perseverancia. Y los que perseveran al fin con santidad, estos serán salvos. Así dijo el Señor. Son palabras del Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios, por supuesto, y su palabra jamás regresa vacía. La palabra de Dios es espíritu y vida, y es de autoridad y de poder, que hace sabio al sencillo
hace sabio al que no es sabio. Porque lo más insensato de Dios, lo más insensato de Dios hace caer a los altivos de este mundo. Dios es lleno de bondad, Dios es lleno de amor y su palabra es de amor. Y si usted quiere conocer a Dios, bueno, Jesucristo es la respuesta para su vida y lo llena todo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, santo.